y, y estoy muy contenta de poder hoy día compartirles algo de mi otro mundo que vengo terminando. Estoy haciendo mi tesis doctoral sobre discernimiento, entonces algo de eso voy a poder contar hoy. Y le pasó a Javi. ¿Qué tal? Buenos días por aquí a todos. Pues yo soy Javi, soy de Madrid y vivo aquí en Madrid. Y bueno, pues eso, también como Carl, Elías, Jack, pues desde el principio con el proyecto que arrancamos nos oficialmente en julio. Y bueno, pues contento también de ver a muchos de los que nos encontramos en San Javier eh, y con los que hemos seguido también haciendo caminito estos meses, como decía Caro. Y bueno, pues contento también de ver que tanta gente se une y cree que esto es, bueno, pues importante, significativo en este momento también de la Iglesia y del mundo. Así que bueno, pues muy contento de compartir este espacio con todos vosotros. Gracias. Elías. Gracias, Javi. Una alegría saludarlos a todos, especialmente a los compañeros y compañeras que nos juntamos ahí en San Javier. También veo por ahí algún compañero jesuita, una alegría volver a verlos. Yo soy Elías, jesuita, canario. Ahora estoy viviendo en San Sebastián, el norte de España, y me he dedicado casi toda mi vida a temas de movilidad humana forzada, refugiados, migrantes, y ahora estoy aquí en San Sebastián en un proyecto también de integración de migrantes, refugiados y gente también que sale de la cárcel. Y bueno, ya, y esa es una pata y la otra pata la comparto aquí con Ana Paula y el resto del equipo que nos hemos presentado, que es esta petición que nos han hecho desde que nos hizo en su día el Papa Francisco hace aproximadamente un año antes de fallecer. Y ahora también nos están pidiendo desde el secretario del Sínodo en Roma, que llamamos Red Global de Sinodalidad Reconciliadora, y tenemos pues la alegría de poder eh, acompañar y aprender juntos en el diálogo nacional de paz, acompañar al diálogo nacional y dejarnos acompañar también por el diálogo nacional en esta propuesta y se nos está pidiendo como servicio también a la Iglesia Universal en el avance de la sinodalidad que también el Papa León hoy nos ha planteado, nos está planteando también estos días. Pues muchas gracias al equipo por conectarse y ahora voy a poner en el Monseñor Héctor, estamos listos. Monseñor Héctor se está conectando desde la peregrinación de la arquidiócesis. Le escuchamos. No, no, no es manifestación, es Ya, peregrinación. corregí enseguida. Qué gusto saludarnos a todos. Gracias, Elías, por apoyar con este esfuerzo, a Jax también y a Ana Paula por organizarlo. Me da gusto que nos estemos preparando juntos para servir mejor a esta labor tan importante que es encontrar el diálogo y la paz en nuestras comunidades. Los encomiendo aquí a nuestra Madre Santísima para que todo salga como planeado y que todos podamos prepararnos para vivir un mejor discernimiento y una mejor participación en nuestras comunidades. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga y después me platicarán de los frutos de este encuentro. Seguro, gracias, Monseñor, y mucho éxito Amén. en la caminata. Que no Gracias, Dios les manifestación. bendiga. Bueno, Bendiciones. adiós. Gracias, Monseñor. Bueno, pues ahí tenemos la bienvenida y esto también es parte de la preparación que estamos teniendo de cara al encuentro que vamos a tener a fin de mes en el ITESO en Guadalajara, en donde esperamos coincidir con muchos de ustedes, si no es que con todos, y seguir abonando hacia este trabajo de construcción de paz. Y ahora sí, cedo la palabra al equipo que con tantas ganas y entusiasmo preparó esta sesión. Yo los voy a ir poniendo en Spotlight, pero creo que van a compartir una presentación. Estamos listos y empezamos. Bienvenidas, bienvenidos. Mm.
Pues gracias, Ana Pau, por esta introducción y también a Monseñor Héctor por esa bendición que realmente necesitamos en este camino sinodal. Ellos están haciendo una peregrinación, un camino y caminando juntos, y de eso va la sinodalidad. El Diálogo Nacional de Paz es un caminar juntos para ir co-creando en las comunidades con la ayuda también de Dios, ¿verdad? Y del discernimiento de su voluntad, ir co-creando cómo echar una mano para pacificar las comunidades. Pero recordemos el mensaje del Papa León cuando salió en el balcón, ¿verdad? Que es una de las cosas que nos ha quedado como muy claras, ¿no? La paz esté con vosotros, que sea una paz desarmada hacia adentro, desarmante hacia afuera. Eh, la sinodalidad reconciliadora, Reconciling Synodality, es una red global que intenta precisamente poner en praxis, dar herramientas para ir viendo cómo pacificar nuestras comunidades, nuestras organizaciones, sanar la comunión que muchas veces eh, está amenazada dentro de nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, ¿verdad? Empezar trabajando dentro, la comunión dentro para trabajar la comunión fuera, ¿no? Reconciliarnos dentro para reconciliar fuera, ¿no? Bien, nosotros cuando planteamos esto, decimos que la clave metodológica de el trabajo sinodal, y el trabajo sinodal requiere la reconciliación, la pacificación, la clave metodológica es el discernimiento. Bien, ahora voy a pasar esta diapositiva. Efectivamente, el Papa cuando él plantea al comienzo del sínodo, del camino sinodal, ya unos 5 años aproximadamente, él dice, la iglesia siempre fue sinodal desde el primer momento, lo dice en este discurso que lo podéis encontrar en YouTube, donde pone ahí en ese hiperlink. La iglesia siempre fue sinodal. ¿Por qué? Porque siempre tuvo que ver qué hacía con las diferencias. Y eso empezó desde el primer momento, las diferencias entre los partidarios de Pablo y los partidarios de James, ¿no? Eh, Eran dos formas distintas de entender a Jesús, la más judaizante y de los rituales judíos y demás, y la novedad que traía Pablo. Y se produjeron divisiones dentro de la iglesia. Y por eso el Papa dice, no, no tenemos que tener miedo al trabajar nuestras diferencias en el camino sinodal, a sanar la comunión, porque eso siempre, esas diferencias siempre existieron en la iglesia. Y para eso nos tenemos que reunir en sinodalidad o en concilio, haciendo referencia al primer concilio que fue en Jerusalén para lidiar con estas diferencias, ¿no? Cómo articular la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Y para eso necesitamos discernimiento espiritual. Es exactamente la siguiente slide lo que el Papa también al comienzo de su pontificado, Francisco, lo dice de forma rotunda. Él dice, me preocupa muchísimo que la gente, los cristianos de a pie, no sepamos discernir. Porque un cristiano que no sabe discernir la voluntad de Dios, ver por dónde Dios le habla, por dónde Dios se manifiesta y va mostrando los signos en los contextos donde vivimos, para decir, Señor, ¿por dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde va la cosa, no? Es decir, si los cristianos no sabemos discernir el seguimiento de Jesús,
en el camino de seguimiento, entonces los cristianos somos inmaduros. Y él plantea, dice, creo que necesitamos tomarnos muy en serio el discernimiento espiritual, tanto en el plano personal como en el comunitario, y nos tenemos que capacitar para ello. Este taller pretende presentar como una píldora básica de elementos del discernimiento. Habrá un segundo taller que ya os comentaremos al final, que será como una segunda parte del discernimiento, pero hoy os vamos a presentar como un marco general, partiendo de la teología que Jack ahora nos va a introducir, algunos conceptos teológicos para enmarcar el discernimiento dentro de una reflexión crítica y sistemática desde la fe, qué es el discernimiento y por qué el discernimiento, ¿verdad? Y después vamos a avanzar hacia una definición como más sencilla, con algunos elementos clave que nos dicen también las ciencias sociales de por dónde va el tema del discernimiento, y ahí nos echará una mano Caro para después plantearles también algunas cuestiones de luces y retos del discernimiento. También os queremos escuchar a vosotros y os plantearemos un trabajo también en grupo. ¿Vale? Pues ese es un poquito el planteamiento. Entonces, si les parece, cogemos el reto que nos plantea el Papa Francisco al principio de su papado. Ya nos dice, oye, los cristianos o aprendemos a discernir o es imposible abordar los conflictos en el mundo y los retos que tenemos los humanos en el mundo, ¿sí? Los grandes retos. Entonces, vamos a ver de qué va esto del discernimiento. ¿Les parece? Vamos allá. Jack, si te parece... Ah, no, primero vamos a partir, perdón, sí, de los preconceptos. Caro. Sí, queremos invitarles antes de ir ya con esta parte más como tipo píldora teórica que daremos, queremos invitarles a construir sus propias definiciones de discernimiento. Sabemos que algunos pueden tener más conocimiento, más experiencia, incluso práctica, y otros estar más alejados. Sin importar eso, cada uno puede conectarse con eso que imagina, que piensa, que siente, que ha experimentado, que ha escuchado, que ha leído, o con lo que se ha quedado de estas palabras que se han dado hasta ahora. La invitación es que ahora nos tomemos un minuto y ojalá si tienen un papel y un lápiz a mano, lo puedan hacer ahí. Si no lo tienen, en el móvil, si lo tienen a mano. Y si ninguno de los dos tienen a mano, bueno, lo pueden pensar, lo pueden registrar en ustedes hacia el interior. Entonces vamos a tomarnos un minuto para poder escribir. ¿Cuál es mi definición de discernimiento? Vamos a eso. Si yo tuviera que definir qué es para mí el discernimiento, ¿cuáles son las dos, tres palabras claves que tienen que aparecer en mi definición? ¿Por dónde va? Desde mi experiencia, desde lo que yo más o menos sé, lo que me imagino, desde mi práctica, mi experiencia. Y lo ponemos por escrito, nos tomamos un momentito de reflexión. ¿Qué entiendo por discernimiento? ¿Qué es el discernimiento para mí?
Pues más o menos, sí, lo vamos teniendo. No hace falta hacer un tratado ahora de discernimiento, sino sencillamente, oye, mi experiencia así sencilla del discernimiento creo que va por aquí, ¿no? Y entonces, fíjense, clave de el proceso sinodal es la escucha. Primero escucharme a mí, escuchar a Dios en mí. Y ahora toca escucharnos, ¿verdad, Caro? Vamos ahora a escucharnos, ¿correcto? Eso vamos a hacer, sí. Vamos a ir a salas. ¿Qué significa eso que vamos a ir a salas? Vamos a hacer salas de grupos pequeños aquí en Zoom. Por lo tanto, les vamos a invitar a que activen su cámara, activen su micrófono. Quienes no lo puedan hacer porque no les funciona o tienen alguna dificultad, quizás si lo pueden escribir en el chat. Cuando vayamos a la sala, le puede ayudar a sus compañeros de sala, ¿sí? Quiero chequear si Ana Pau, ¿tú estás con la sala o las pongo yo? Sí, 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 yo estoy. Vale, Cuando tú me vale. digas, yo No. las hago. Vale, entonces les quiero compartir algo porque sí les vamos a dar unas mínimas pautas para este compartir en las salas. ¿Me quedo? Amor, como tú lo quieras hacer. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese compartir en salas? Cuando lleguen a la sala, les invitamos a hacer silencio. No lleguen saludando, cortando este ambiente y esta conexión que estamos buscando tener. Sí les invitamos a hacer silencio y a observarse, a reconocerse, a saludarse con la mirada, ¿sí? Y que naturalmente emerja uno de ustedes en el grupo, van a ser grupos de 4 personas, que una persona pueda compartir esa definición. Veo que tenemos algunos que están varios en una sala. Ana Pau, ahí quizás, por ejemplo, Ignacio Mendoza está en una sala grande con mucha gente. A ellos no los mandemos a sala, dejémoslos acá, los mismos que están con más personas, así ellos conversan entre ellos, con el de al lado, ¿sí? Por ejemplo, los que están ahí ustedes, que están entre varios, ¿vale? Conversen con el de al lado, ¿vale? No hagan algo distinto en este periodo. Entonces, ¿qué van a hacer? Al llegar a la sala, van a hacer silencio y uno de ustedes va a contar esa definición. Leen la definición, no tienen que poner más palabras. Leen la definición que tienen, vuelven al silencio y le dan el paso a otra persona. Y mientras otro habla, el resto en silencio. Vamos a hacer un círculo de escucha, un mini círculo de escucha, ¿vale? Y el objetivo de esta escucha es que voy a buscar nutrir mi definición al escuchar a otros. Al conocer el punto de vista del otro, voy a nutrir, tomar algunos elementos. No quiero llegar a un consenso, no quiero llegar a una única definición de discernimiento. Solo lo que queremos es que ustedes escuchen con su corazón abierto, con su alma abierta y tomen lo que escuchen de otros que les nutre la propia definición. ¿Sí me explico? Vale, vamos a ver, vamos a probar cómo resulta. Ahí algunos están, tenemos algunas personas en grupos más grandes, entonces, bueno, vamos a ver qué nos resulta de esta experiencia de compartir. Nos vemos en 10 minutos más. Eso va a tener 10 minutos para poder escucharse. Recuerden mantener el silencio mientras otro habla. Y una vez que ya todos dan la ronda, ustedes nutren su propia definición. Si les queda un momentito en el grupo, pueden intercambiar, ¿vale? Pero es importante esa primera fase. Bueno, Ana Pau, cuando quieras. Listo, ya están abiertos, acepten irse al grupo, están hechos al azar, aleatoriamente, y bueno, disfruten la experiencia. Perdón, todavía no me voy. Le di muy por otro lado y se me desapareció. No puse unirme. Ya estoy, parece que sí. ¿Ya? Gracias. Gracias, Toñita. Gracias. No, nada más estoy contigo. Algo me pasó. Yo no puedo unirme a ninguna sala, disculpen, buenos días, no puedo unirme a ninguna sala. Yo soy persona con discapacidad visual y no, o sea, no me aparece con mi lector de pantalla la unión a las salas de Zoom.
Vale, propongo lo siguiente, porque habemos algunos aquí en la sala. ¿Qué les parece si como está Toñita, estás tú, nos cuenten aquí su definición y la escuchamos todos? Bueno, por supuesto, nuevamente saludo, me presento, mi nombre es Haslai. Para mí, discernimiento o discernir me lleva al análisis y la capacidad de diferenciar que tengo sobre los diferentes planteamientos propios y externos que se me presentan de manera filosófica. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Toñita. Sí, gracias. Para mí es detenerme, para detenerme y guardar silencio, para escuchar a Dios, escucharme a mí y de ahí tomar una decisión para saber actuar con la guía de Dios. Gracias, Toñita. Veo que había una cámara de proyección profética. Si Sí, quieres hola, abrir tu micrófono, eso. mi nombre es Karina y no le pude cambiar, estoy en No el te cambio. teléfono, no pude cambiar de dispositivo. Estamos con la definición, ¿verdad? Sí, Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues yo colocaba que es como a la luz de los signos que vamos viendo en el diario vivir, también a qué me invitas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay dentro de esa realidad que vivo? Y dentro de ello, pues es ir como sondeando cuál es la motivación más fuerte que me acerca a esa relación también con Dios, pero también con los otros. Así lo... eh, muchas gracias, Karina. E invitamos a quienes están aquí que no se pudieron ir a sala, si quieren abrir su micrófono y compartirnos por acá, bienvenidos. Si no lo pueden hacer y lo pueden escribir por el chat aquí de Zoom, también bienvenido y lo podemos compartir nosotras. Y para las que compartieron acá, acaban de compartir, recuerden, el objetivo es nutrir sus propias definiciones con lo que hemos escuchado de otras personas. Bueno, me gustaría compartir que para mí el discernimiento implica separar entre muchas opciones y de esas elegir la mejor opción desde pensar que es a mayor gloria de Dios. Gracias, Celia. Está llegando gente que no había estado en la primera parte de la sesión y que se está uniendo apenas. Como contexto dimos una pequeña introducción a la importancia de discernir y ahorita estamos en un momento en donde cada uno está compartiendo como una definición personal de discernimiento y a partir de esa escucha estamos nutriendo nuestra propia definición. Entonces, en lugar de mandarlos a salas y que entren ahí, estamos manteniéndonos aquí y compartiendo en este espacio. No sé si alguien de los que vienen llegando quiere compartir, que abra su micrófono. Creo que alguien está tratando de compartir no sé, DPD, sí. pero tiene el micrófono apagado. Ana Sol, no sé si alguien quiere compartir. Hola, buenos días. Permiso para compartir. Vale, si quieres vamos contigo, Ana Sol, primero y después, no sé, tu nombre es que apareces Ir- como Q. Irma, Irma, Irma te de voy a acá. cambiar el nombre. Vale, vamos a Ana Sol y Ok, después bueno, Irma. buen día para todos. Soy Ana Soledad Ambriz. He usado, creo que desde hace tiempo esta parte del discernimiento conectando con el ser superior desde mi trabajo. Soy terapeuta y a veces algunas cosas que no puedo entender de la persona que está viniendo a tratarse, pues busco a mi ser superior y le digo, pues ayúdame a discernir, a distinguir con claridad qué es lo que ocupa o por qué está pasando esto, ¿no?
Para mí es como distinguir con claridad, pero no con mi fuerza, sino con la fuerza de un ser superior, un mensaje o la escucha de algo que yo necesito saber. Gracias. Gracias, Ana Sol. Irma, vamos contigo. Hola, buenos días a todos. Me acabo de integrar. Algo alcancé a escuchar que están hablando acerca del discernimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues para mí el discernimiento es algo que, pues es antes de hablar, tenemos que guardar un poco de silencio para poder discernir lo que vamos a decir, entre lo bien y lo que, pues a lo negativo dar una respuesta positiva. Sí, ese es Gracias. mi pensamiento. Gracias, Irma. Y también para contarles a quienes han venido llegando, lo que estamos haciendo en este momento es escuchar qué es el discernimiento, para quién lo está comentando, con el objetivo de que nosotros podamos nutrir nuestra propia definición de discernimiento con lo que escuchamos, ¿sí? Si alguien más quiere activar su micrófono y contarnos, mientras deben quedar pocos minutos ya de la sala, Ana Pau, deben quedar un par o uno. Sí, si quieres, voy a mandar un mensaje a todos que queda un minutito para que vayan cerrando. Vale. Bueno, pues mi compartir ponía yo en el chat que era como un em, cernir, así lo había entendido yo, y sacarlo más finito, ¿no? Como cuando vas a hacer un pastel y con lo que vas a preparar algo. De alguna manera, para mí el discernimiento es precisamente sacarlo más finito que voy captando de mis experiencias tanto personales, incluso ajenas, ¿verdad? Porque lo que otro vive puede servir para aprendizaje para mi vida. Y también lo que Dios actúa, actúa de un modo muy misterioso para mí, ¿no? Y muchas veces el actuar es en la vida también de otros y en mi vida personal, en lo que acontece en el mundo. Y eso hace que también Él nos hable a través de ello para darnos guía, para saber o para llamarnos a algo en especial. Entonces, para mí el discernimiento es eso, como que sacarlo más finito para sacar un aprendizaje, una guía, un camino y saber si voy por buen camino o es momento de cambiar el rumbo. Eso para mí es el discernimiento. Gracias. Súper, muchas gracias por todos los que compartieron por acá. Ya estamos volviendo de las salas. Ahí ya estamos retornando todos los participantes. Estamos retornando de esa conversación de grupos. Vamos a esperar que aquí ya lleguen todos. Van viendo en los participantes cómo va aumentando el número de participantes que ya nos encontramos en esta sala plenaria. Contarles que con algunos nos quedamos aquí en la sala principal. Les invitamos a compartir desde acá. Así que ahora todavía están llegando. Vale, ahí ya estamos todos. Bueno, ahora lo que queremos de manera muy ágil, porque no tenemos mucho tiempo y queremos priorizar también el compartirles desde nosotros lo que es discernimiento y algunas claves y pistas para ello. Queremos escucharles. Primero escuchar cómo fue la experiencia, cómo pudieron nutrir, cómo se nutrió sus propias definiciones, qué descubrieron de haber escuchado la definición de otros para sus propias definiciones. Entonces vamos a dar la palabra a dos, tres personas. Vamos a ver ahí cómo nos va. Pueden levantar la mano en Zoom para que organicemos ahí el turno de la palabra. Vale, ahí ya Rolando. tenemos manitos. Adelante, Rolando. Hola, a mí me gustó mucho el ejercicio porque uno puede pensar, discernir, ya sea dialogar con uno mismo como una definición más humana o más espiritual como dialogar con el Señor, pero me da cuenta de que al hacer este ejercicio también encontraba como la voluntad del Señor o en como digamos un Señor comunitario, pues que el mismo proceso en sí te va diciendo para que no sea ni muy abstracto ni tampoco muy monólogo, ¿no? Entonces,
Eso nomás quería compartir. Que el proceso mismo te va diciendo por el discernimiento. Ujú. Súper, gracias Rolando. Tenemos ahora cuatro manitos más, vamos a quedar en Mercedes. Los cuatro que ya la tienen nos van a compartir, así que adelante Alejandro. Gracias. Eh, pues me gustó escuchar que dentro de las compartir de todos está esta parte del cernir, del separar, del decantar, pero sobre todo poniendo a Dios ahí en el mix, ¿no? Eso fue algo que se muestra en común entre todos. Gracias Alejandro. Andrea, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, yo descubrí algo muy interesante y me robé las palabras de mis compañeros para completar mis palabras. Bueno, yo puse, para mí discernir es diferenciar, elegir, seleccionar. Y de mi compañera Maru me robé la palabra escuchar, entender, aportar. Y del compañero Luis contó una anécdota muy interesante que él escuchó esta palabra por primera vez, este concepto de separar, cuando su mamá cernía la harina. Entonces estuvimos dialogando un poco y claro, separamos esta harina para que salga un producto más fino. Entonces las palabras que mencioné, pues tenerlas en el entendimiento para poder tomar una decisión más adecuada y lograr pues eso, ¿no? Un producto más fino basado en la voluntad del Señor. Andrea, me encanta que hayas robado palabras de otro. Este robar no es pecado, ¿vale? No es pecado. Adelante. Vamos, Janet. Tienes que activar tu micrófono, ahora estás muteada. Ahí sí. Pero- ¿Yo sigo? Bueno, Sí, sí. me ayudó mucho escuchar a las compañeras. Una compañera puso pasos, entonces dije, ¡ay, genial! Entonces, hacer un alto, buscar el espacio adecuado y hacer silencio para interiorizar, reflexionar. Esa realidad, o sea, que necesita ser discernida, o sea, que necesita decidirse y en oración escuchar al Espíritu Santo, en oración querer escuchar al Espíritu Santo, entonces entregar eso y escuchar lo que Dios me pide, ¿no? Desde lo que soy. Entonces hice una síntesis de las tres. Qué bien, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Janet. Mercedes. Pues experimentamos el discernimiento ahorita con la escucha, que la escucha engrandece, clarifica y genera un don que genera un regalo, un fruto del Espíritu Santo que es la fe y la alegría de haber encontrado esta común unión con la voluntad divina. Se dijo que es la capacidad de permanecer unida al amor, a la unicidad, a la voluntad divina, que nace del libre albedrío, que es un gran regalo que tenemos y que es un don, desde luego, del Espíritu Santo. También se dijo esta importancia ya mencionada sobre el alto, sobre este silencio interior que ya mencionaron para generar esta conexión con la fuente de la vida. Y como lleva a la escucha más alta de algo más grande, también nos lleva a la comunión. Y otra compañera, además del freno, mencionó estas preguntas que nos permite el discernimiento durante la pausa, ¿no? Dios, ¿qué quieres de mí en esta situación? ¿Cómo puedo ordenar lo que voy a hacer para tener un orden? O sea, colocar cada cosa en su lugar. Entonces, este efecto que genera iluminación, que nos inspira, nos lleva a apreciar como regalo la fe y la alegría, el gozo espiritual. Con eso me quedo. Con eso nomás. Muchísimo, muchas gracias, Mercedes. Ustedes han experimentado un concepto clave que es la inteligencia colectiva. Nos hemos nutrido de otros, hemos ampliado nuestra observación y desde ahí es lo rico que es hacer esto de manera comunitaria. Tenemos una última manito. Elías, ¿tú querías decir algo? No, no.
Vale, vale. Tenemos la manito de Ignacio Mendoza del Grupo Grande. No sé si creo que les podemos dar la palabra, ya sé que, ya que es este grupo que Está está bien, ahí. creo que- Vale. Pues aquí cerquita. ¿Cómo les fue la experiencia a ustedes que están ahí frente a frente, en presencial, compartiendo? Pues muy bien, excelente. Creo que nos da la oportunidad de precisamente de comunicarnos y compartir nuestras ideas, experiencias y específicamente en el tema consideramos pues como equipo que el discernimiento es ante todo pues es tomar distancia, ¿no? Frente a las propias emociones, frente a los impulsos y en una meditación profunda de silencio interior y con base en los principios y valores propios, pues tomar la decisión más coherente con base en la palabra de Dios. Aquí alguien comentaba que se combinaba, por ejemplo, la oración y la meditación. O sea, es un preguntar a Jesús, nos comentaba una compañera, Jesús, ¿tú qué harías en esta situación en la que me encuentro? Y acudir a la palabra de Dios mediante este ejercicio pues, de meditación profunda, que es uno de los pilares pues, más importantes en la vida, ¿no? El discernimiento acompañado de la oración. Gracias. Muchas gracias al grupo grande que está ahí en esa sala. Bueno, esto era un pequeño abreboca, un inicio de la reflexión del discernimiento desde ustedes. Ahora vamos a ir ya a la píldora teórica propiamente tal que vamos a dar aquí en equipo y dejo con todos a Jack. Voy a Sí, compartir la pantalla ahora. gracias. Bueno, muchísimas gracias así, claro. Muchísimas gracias por todas las aportaciones, son muy ricas y esta inteligencia colectiva muestra muy bien cómo necesitamos al grupo, a la comunidad, para poder articular este regalo de Dios que se quiere comunicar con nosotros. El punto de partida para nosotros es el amor de Dios que se quiere revelar y que se quiere comunicar con nosotros y que nos invita a nosotros a comunicarnos con Él, a estar en comunicación con Él, a aprender de Él, a vivir desde su amor, a compartir su amor. Eso es como el primer paso. Y eso se descubre, porque Dios es tan grande, se descubre cuando somos juntos para hablar de esto, cuando podemos ver en nuestra vida lo que podemos aportar también a la vida de otros para compartir el amor de Dios que es más grande que nosotros. Y Dios, que es amor, nos invita a discernir su amor, a discernir el viaje con Dios que hacemos como comunidad y como personas, nos invita a discernirlos vislumbrando el horizonte de amor que Dios nos propone, encontrando al compañero que es Jesús, que es Dios mismo, que comparte nuestras vidas, que está con nosotros, que nos habla del Padre, que nos invita al reino, que nos invita a cambiar el mundo y a elegir un camino que da vida a nosotros mismos, a la persona misma, pero también a la comunidad en la cual vivimos. Es el Espíritu de Jesús que nos va a invitar a co-crear una comunidad, un pueblo reconciliado, un pueblo que se encuentra para encontrar al Señor, a Dios, y para ver cómo el Señor nos ayuda a vivir la comunidad reconciliada. Una iglesia sinodal es lo que el Papa Francisco sugiere. Una iglesia sinodal que tiene un significado en el mundo, que es misionera de reconciliación en el mundo.
la vida de Jesús nos ayuda en este camino y su espíritu nos ayuda a vislumbrar el horizonte del reinado de Dios, nos ayuda a encontrar en la vida de Jesús cómo Dios está trabajando en nuestro mundo, y por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos la liturgia, los sacramentos, y nos ayuda el Espíritu a elegir juntos el camino de la vida. Entonces, el ejercicio de inteligencia colectiva que hemos hecho es fundamental para el discernimiento. El discernimiento es siempre discernimiento también en común. No solo es mi propio corazón, mi propia relación con Dios, pero es la relación con Dios en el mundo, en la creación que nos ofrece Dios, en las comunidades, pero también discerniendo con la naturaleza, por ejemplo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejarnos acompañar un poco con Jesús. Dejar a Jesús acompañarnos por un texto que tenemos y que vamos a compartir. Lo voy a leer, pero les voy a pedir primero de hacer un poco de silencio para recibir el texto, para poder contemplar lo que se pasa en el texto, para tener la apertura de mirar a Jesús, cómo actúa, cómo está con la gente, qué está haciendo, cuál está el discernimiento que está haciendo Jesús mismo para encontrar a su Padre en la gente alrededor de él y para cambiar un modo de vida para hacerse comunidad. Entonces, escuchamos el texto, lo recibimos en un silencio que nos abre el corazón a la presencia del Señor. Y cada uno se marchó por su lado. Jesús se dirigió al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés ordena que dichas mujeres sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo a prueba y tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: Quien de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía ahí de pie en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más.
podemos mirar un poco a este Jesús. Un Jesús que se toma el tiempo para encontrar a su Padre. Estaba en el Monte de los Olivos y volvió al templo. Quiere estar con el amor del Padre. Lo presentan con un caso donde se tiene que tomar una decisión, donde se tiene que hacer una elección. Es una elección violenta que mata a una persona. Y Jesús toma tiempo de silencio para vislumbrar el horizonte del amor de Dios, de su Padre. Y desde ahí encuentro un camino. Desde este silencio brota una respuesta que tiene su raíz en el amor de Dios. Quien de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Nos muestra la violencia de esta comunidad. Descubre la comunidad violente y la deshace, porque la gente se retira en su propio silencio, quizás para construir una comunidad menos violenta. Desde el silencio de Jesús escribiendo en el suelo. Una comunidad donde se escucha la pregunta que Jesús hizo a la mujer. ¿Nadie te ha condenado? Y entonces cambia tu vida. En adelante no peques más. Construye la comunidad conjunto con toda esta gente que se ha ido de la violencia. Construye la comunidad de un pueblo reconciliado, viviendo desde el amor de Dios. Y la violencia, el conflicto, sale transformado con nueva esperanza. Vemos aquí a Jesús discerniendo hacia la comunidad del amor de Dios. Bueno, el texto ilustra, como muchos textos bíblicos, esta dinámica de discernimiento. Bueno, vamos a seguir pensando sobre esto y vamos a seguir con una definición práctica del discernimiento, y es Elías que nos va a ayudar en esto. Gracias, Jack. Bueno, lo que vemos es que Jesús discierne. ¿Y cómo aprendemos a discernir? Pues mirando a Jesús. Y a Jesús, toda la Biblia, todos los evangelios, la buena noticia es de ver a Jesús discerniendo y cómo Él desarma a los violentos y no responde Él violentamente porque discierne.
el discernimiento es la herramienta para desarmarnos. Paz desarmada hacia adentro y paz desarmante hacia afuera, que nos proponía el Papa León el mismo día que salía al balcón elegido como nuevo Papa después de Francisco, ¿no? Entonces, la clave para aprender a discernir, miremos a Jesús, ¿sí? Por eso queríamos poner este texto de Juan 7, la mujer pecadora que la pillan en adulterio, la llevan a la plaza allí en Jerusalén y miremos a Jesús. ¿Cómo discierne? Jesús continuamente se está retirando a orar, porque el discernimiento, como vamos a ver, es orante. Y en esa oración con Jesús, uno de vosotros decía, creo que era haciendo referencia a una mujer del grupo, decía, Jesús, ¿tú qué harías? El discernimiento, esa pregunta tan sencilla, pero tan profunda, Jesús, ¿tú qué harías? Y Jesús pues nos dice, venid y lo veréis, contempladme a mí. ¿Cómo lo hago? Pues miren cómo lo hago con el caso de la mujer pillada en adulterio, ¿no? O miren cómo lo hago en el camino de Maús. Jesús discierne con los dos discípulos en el camino de Maús cuando se le aparece. Es decir, veamos cómo Jesús discierne porque Él es el maestro y Él es el que nos enseña, ¿no? Pero bueno, desde ahí voy a proponer una metáfora. A ver qué os parece. El discernimiento es conectar con la brújula interior que nos orienta en el mapa de la vida, nos orienta en el mapa de la vida, dónde está el norte de Dios, qué es lo que el Señor quiere, hacia qué horizonte la construcción del reino y sus valores, Jesús, sus valores y el reino, hacia dónde tú, Señor, quieres que caminemos, ¿no? El norte. El discernimiento es conectar con la brújula interior, igual que Jesús hace silencio, ¿verdad? Y se agacha, no es reactivo, y dice, Señor, ¿y tú en esta situación? Dime cuál es la salida, cuál es el norte, porque los fariseos me quieren pillar por aquí y por allá. Me quieren poner en una situación muy compleja. Si digo que no a la ley de Moisés, pues no soy buen judío. Y si digo sí, apedréenla, pues entonces a la mujer la matan. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿No? El discernimiento nos ayuda también a ser creativos y a encontrar por dónde el Señor nos dice que podemos seguir avanzando en el mapa de la vida, en las dificultades donde hay encrucijadas y hay que elegir, ¿verdad? ¿Por dónde puedo elegir lo mejor que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Y cumplir esa voluntad. El discernimiento pues tiene distintos niveles. Tiene el nivel personal, ¿verdad? Tiene el nivel de equipo comunitario, cuando estamos en una organización, ¿verdad? En una parroquia, en una diócesis o en el Diálogo Nacional de Paz. Cómo discernir la transformación de los conflictos en los distintos contextos donde estamos trabajando. A nivel eclesial, ¿verdad? Ahora el Papa se ha reunido con todos los cardenales en el consistorio hace unos días en Roma y han discernido sobre qué es la iglesia sinodal, sobre la misión de la iglesia y discernir también a nivel social, ¿no? La transformación social que Dios quiere, ¿no? En el mundo, ¿no? Pues los temas de la economía, la pobreza, los temas de ecología, los temas de paz y violencia, de carteles, es decir, todos los problemas, la migración, ¿verdad? Todos los problemas que hoy día acechan a la sociedad, a la humanidad. Bien, el discernimiento es para encontrar en esa complejidad cómo ir avanzando. Es conectar con la brújula interior en el mapa de la vida para que en el campo magnético de Dios, mirando a Dios, contemplando a Dios, porque hay que entrar en el campo relacional con Jesús y con Dios, como Jack nos planteaba ahora, ¿no? Si yo no entro en el campo magnético, una brújula que no está conectada al campo magnético espiritual de Dios, no sirve para nada, porque es que no orienta al norte. Si no hay campo magnético,
Una brújula no funciona, no orienta al norte. ¿Y cuál es el campo magnético? Es la espiritualidad, es la conexión con Dios, es la conexión con el Espíritu de Dios que trabaja, que nos habita a nosotros y a todos, y a toda la comunidad, a todas las personas, incluso hasta nuestro enemigo, lo habita también el Espíritu, ¿sí? Aunque cuando no acertamos es que no escuchamos bien al Espíritu para hacer su voluntad, buscando el mayor bien posible, ¿sí? Vale. Vamos a ver ahora otros niveles del... Bueno, aquí el discernimiento, efectivamente, muchos han hecho referencia a que el discernimiento etimológicamente lo que significa es separar, dividir, discernere, cernir. Dis significa separar, cernere, dividir, separar también. Viene del griego krinein, ¿eh? Pues lo que significa es separar, separar, discernir es separar, separar. Es decir, separar de forma consciente, atenta. Por eso lo repite como dos veces con dos raíces etimológicas distintas. Toma conciencia, párate y separa, separa. Como Jesús se paró en esa situación conflictiva, oye, vamos a pararnos, paso atrás, me agacho, no reacciono. Venga, Señor, tengo que distinguir qué respuesta tengo que dar. Él se conecta con el Abba, con el Padre, ¿no? Para hacer esa distinción. ¿Y por dónde tiro, Padre? ¿Por dónde tiro en esta situación crítica de crisis? Porque discernere tiene que ver exactamente con una situación crítica. Tiene la misma raíz, cernere, tiene la crinein, tiene la misma raíz que crítica y crisis. Sí, una situación compleja. ¿Qué es lo que hago en una situación de incertidumbre? Contextos que son muy complejos, donde ustedes están trabajando temas de violencia, ¿eh? Son contextos muy volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, busca, y hay que dar respuestas a veces con un tiempo también corto, buscad, ¿vale? Entonces el discernimiento etimológicamente, como decíais algunos, tiene que ver efectivamente con el separar, separar de forma consciente, mirando a Jesús, dejándonos inspirar por el Señor. Y avanzamos ahora para ver otros niveles de discernimiento. Claro, cuando nosotros decimos muchas veces, sí, pero es que en el diálogo nacional de paz no todos somos creyentes. Y gracias a Dios, bueno, hay mucha diversidad, porque el diálogo nacional de paz atrae a gente muy diversa de muchos sitios. ¿Y cómo discernir la paz y la reconciliación? Discernirla espiritualmente si hay gente no creyente. Algunos se plantean estas cuestiones. Para los que se plantean esto, es esta diapositiva, ¿no? El discernimiento es, por lo tanto, capacidad de distinguir, juzgando y valorando para elegir el mayor bien posible o el menor mal posible. También alguno hizo referencia al mayor, se elige entre dos cosas buenas, la mejor, o a veces cuando estamos en una situación tan compleja, que si hago esto malo, si hago lo otro malo, bueno, pues ¿cuál es la menos mala? También. Vale, entonces tenemos el discernimiento, eh, digamos, que es una teoría crítica del conocimiento, es decir, tengo que elegir, tengo que discernir y voy a distinguir. Tengo que conocer con respecto a unos valores, discernimiento ético, ¿verdad? Guiado por unos valores, tomo una decisión. Esa sería como una definición de teoría del conocimiento epistemológica. Después hay otro nivel, que es lo que llamamos discernimiento espiritual, que es la capacidad de distinguir conectado a la experiencia espiritual de cada ser humano, que me lleva a la trascendencia. Cuando me conecto con la fuente de vida que cada uno de nosotros tenemos, de valores profundos, ¿no? No superficiales, sino profundos, conectados, que me hacen trascender, porque la espiritualidad tiene que ver con la experiencia de trascendencia, entonces el discernimiento es espiritual. Y después está el discernimiento, que es más concreto todavía, discernimiento religioso, que es la capacidad de distinguir orientada, eligiendo la elección
teniendo la elección orientada por unos valores de una tradición religiosa. Discernimiento religioso según la fe judía, según la fe hindú, según la fe musulmana, cristiana, distintas religiones, ¿eh? Budista, ¿vale? Ese sería discernimiento inspirado por una tradición religiosa, discernimiento religioso. Una tradición concreta, que es la nuestra, no quizás de todos los que estamos aquí, eh, es el discernimiento cristiano, la capacidad de distinguir y elegir la voluntad de Dios orientada por la experiencia de Jesucristo y su reino en la iglesia. Por eso hemos puesto el texto de Jesús, como Jesús discierne en esa situación ante los fariseos. ¿Le tiramos piedras? ¿No le tiramos piedras? ¿Cómo Jesús discierne? ¿Ves? El discernimiento cristiano está inspirado por el Maestro, por Cristo, ¿sí? Y por lo tanto, esa pregunta es clave. Jesús, tú en esta situación, ¿qué harías? El discernimiento es orante. El discernimiento cristiano es orante, orante, porque nos relaciona a Dios de forma inmediata, ¿sí? En nuestra comunicación con Él. Y después tenemos el discernimiento de cada carisma dentro de la tradición cristiana, que puede ser el discernimiento inspirado por Francisco de Asís, por Santo Domingo, por Santa Clara, por las distintas discernimiento ignaciano inspirado por la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Me explico, los distintos discernimientos dentro de las distintas corrientes espirituales del cristianismo, inspirada por distintos santos. ¿Sí? Bueno, veis, entonces, lo importante es que todos, la violencia es tan compleja y trabajar por la paz es tan complejo que todos necesitamos discernir y cada uno desde su ámbito. Si el mío como jesuita es discernimiento ignaciano, yo aporto al discernimiento desde la espiritualidad ignaciana. Si otro tiene su fe cristiana con otro carisma franciscano, pues ahí aportan desde ahí. Si otro tiene una fe budista o musulmana, pues cada uno se conecta con Alá o con la iluminación de Buda para discernir. ¿Veis? Otros que no, yo no sigo ninguna religión, ¿vale? No pasa nada, pero tú tienes una dimensión espiritual profunda como ser humano. Conéctate con tu fuente de vida, sea la que sea, y desde ahí disciernes, ¿sí? Se va entendiendo. O desde tu ética, tu nivel ético. Entonces, lo que importa es que todos podamos discernir desde la fuente de vida que cada uno tenga, ¿sí? Para traer gente distinta al trabajo por la paz. Todos cabemos en el discernimiento. ¿Se entiende? ¿Vale? Avanzamos. Ahora vamos a ver más en específico lo que nos va a plantear Caro. Vale, gracias Elías. Sí, yo quiero hacer aquí como un paralelismo con las ciencias sociales. ¿Sí? Yo les contaba que estoy terminando mi tesis doctoral sobre discernimiento aplicado en el mundo organizacional, viendo el discernimiento desde los niveles que habló Elías, el segundo, discernimiento espiritual. ¿Sí? Y desde ahí entenderlo, ¿cómo hago que una práctica espiritual como esta entre y se instale como una práctica cotidiana en una organización, en una comunidad? Por ejemplo, en el caso de acá los participantes, estamos hablando más de comunidades, de parroquias, del diálogo, ¿sí? Entonces, mirándolo desde ese prisma, desde las ciencias sociales. Después de hacer distintos estudios, investigaciones de literatura académica de los últimos años, más o menos desde los últimos 20 años que empiezan a aparecer estudios en el área de la administración, del management, en revistas de divulgación académica, esta palabra, discernimiento, ¿sí? Sale de la teología, donde existe y vive muchísimo, a este campo de las ciencias sociales. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que hemos entendido? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Y hasta ahora no está estanco, sino que estamos en el proceso de aprendizaje de esto. Que para que el discernimiento se instale en una comunidad como una capacidad real para elegir, hay antecedentes, tienen que pasar ciertas cosas previamente. ¿Qué cosas? Primero,
quienes lo van a utilizar, esa comunidad debe percibirla útil, debe realmente percibir que instalar esta práctica es útil, ¿sí? Y esto de que sea útil no es espontáneo, no es natural, no sale solo, ¿sí? Y la investigación lo que ha mostrado es que nos guía a que hay una persona, los miembros de las comunidades, necesitan conectarse con esa fuente de vida, con sus emociones, con su corazón, con su alma, con su razón, con sus pensamientos, y todo eso de una manera holística, ser parte activa en esta toma de decisiones, en este decidir. Y para que este ser humano tenga esta integración, tiene que activar capacidades. Y cuando activa estas capacidades, esa percepción de utilidad tiende a estar presente. ¿Y qué capacidades son? La fe, ¿sí? Esta confianza o esta apertura confiada a lo que no se controla, ¿sí? Esa fe. Luego coraje, porque hay que sostener decisiones, ¿sí? Y a veces no son las más populares o no son las esperadas, ¿sí? Como en el texto que leímos. Hay que tener coraje para quedarse en silencio y decirle lo que le dijo a la mujer, ¿sí? También una escucha, y en esta escucha, una escucha profunda, honesta, de mí mismo, de otros, de la realidad, ¿sí? También el examen, ¿sí? Ser honestos con nosotros, el examen espiritual de cada uno como una práctica personal. La intuición también, esto de ser capaces de no solo quedarnos en la razón, escuchar otras fuentes de información. Muchas veces el cuerpo lo dejamos a un lado, las emociones las dejamos a un lado. Cuando hablamos, recuerden que estoy hablando de contextos organizacionales, entonces con más razón se habla de la toma de decisión desde la razón. Y aquí estamos invitando a esa apertura a la intuición. Luego la corresponsabilidad. Este ser humano necesita activar la capacidad de ser responsable, activo y partícipe. Aplicar inteligencia colectiva. Aquí lo hemos hecho. Necesitamos escuchar a otros, no tenemos las respuestas, no tenemos la verdad, no lo sabemos. Y esas preguntas de otros, esas palabras de otros nos nutren y nos hacen mirar también desde otro lugar. La sabiduría práctica, que es una capacidad que nos invita a poner en acción en esa realidad contextual y a mirar esa realidad contextual para la acción. Esto no es solo una reflexión, es una acción. Esto pasan cosas. Y por último, la búsqueda de sentido, ¿sí? Que es esto que nos orienta, que es como este horizonte y que nos permite orientar la decisión, ¿sí? Considerando, ahí está la velita puesta en esta imagen que estoy compartiendo, que nos da esa conexión y ese guiño a la fuente de vida, ¿sí? Ahora, todas estas capacidades que claramente son muchísimas, no las vamos a tener todas al mismo nivel, vamos a estar con algunas que las desarrollamos más, algunas nos cuestan más, ¿sí? No es que tengamos que ser un ser perfecto, sino que es una invitación a activar, a preguntarnos cómo activar estas capacidades. Algo que la literatura también y los estudios empíricos, de hecho estoy para mi tesis haciendo un estudio empírico, que eso significa encuestas y datos y números y haciendo correlaciones entre variables, hay una variable que hasta ahora es la que más ha dado luz de que es lo previo, lo necesario de base. O sea, si no está esta de base, nada de lo siguiente ocurre. Y esta es la apreciación de la belleza y la excelencia. Esta viene de un mapa desde la psicología positiva, pero lo que viene a decir es que tengo que ser capaz de en lo diferente, en el adversario, en el que está pensando opuesto a mí, ver belleza. Hay belleza afuera y esa belleza necesito ser capaz de observarla. Cuando tengo esa capacidad en mis bases, puedo activar estas otras y por lo tanto se activa esa percepción de utilidad y el discernimiento podría llegar a ser parte de una forma de tomar decisiones dentro de mi comunidad. ¿Sí? Bueno, esto era una mirada muy, muy rapidita de
qué dicen las ciencias sociales de esto en la literatura académica. Y ahora vuelvo a dejar a Elías en la explicación del discernimiento. Casi nada lo que las ciencias sociales, gracias, Caro, nos dicen, fíjense, es decir, la experiencia de ver belleza y excelencia en el enemigo es una condición de posibilidad, es una competencia que nos ayuda en el distinto, ver esa belleza y esa excelencia es una condición del discernimiento. ¿Y por qué? Porque el discernimiento es profundamente espiritual. Exactamente, ¿qué aporta la espiritualidad al discernimiento? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué aporta la espiritualidad? Precisamente esto que acaba de decir Caro. La espiritualidad, si tú buscas la palabra espiritualidad en el diccionario, dices lo referente al espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Bueno, el espíritu es el aliento vital. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, ¿verdad? Es como la base del ritmo de la vida. El aliento que genera vida y vida en abundancia. La espiritualidad es todo aquello que hace referencia a la vida, que nos pone en contacto con la fuente de vida. Con aquello de Jesús, vengo a dar vida y vida en abundancia. He venido a dar vida y vida en abundancia. Esa perspectiva holística que Caro nos acaba de comentar, ¿no? Y ese conectarnos dentro nos lleva a trascender fuera. En los estudios de las espiritualidades de las distintas religiones y filosofías del mundo, cuando se ha hecho un estudio comparativo, también en las ciencias religiosas y las ciencias sociales, lo que se viene a decir es que la experiencia espiritual, el discernimiento espiritual, la espiritualidad, lo que aporta al discernimiento es la capacidad de conectarnos dentro con lo más valioso, con esa fuente de vida que todos llevamos dentro y trascender, salir de nuestra piel y conectarnos con la alteridad, con el más distinto y la fuente de vida también fuera. Y esa es exactamente la experiencia de belleza. La experiencia de belleza es empatizar con el otro, con el distinto. Hay algo de mí valioso que está en ti. Entonces, cuando nosotros estudiamos dónde se da esa experiencia de trascendencia, de empatía, se da en tres experiencias humanas. Eso es lo que nos dicen los estudios comparativos. Se da en la experiencia estética, la belleza, como nos ha dicho Carolina. Se da en la experiencia ética de bondad, estética, ética, belleza, bondad. Son los otros valores a los que hacía alusión Caro, eh, como capacidades, ¿verdad? Y después también hacía referencia, Caro, ¿verdad? Últimamente al sentido profundo de vida, es decir, a la experiencia existencial. Y todo eso, tanto la experiencia estética como la experiencia ética, como la experiencia existencial de sentido de vida, todo, todas esas experiencias cuidan la vida de toda la persona y de todas las personas, víctima, victimario, quien sea, todas las personas, nadie se queda fuera, está al servicio del mayor bien común. La espiritualidad está al servicio del mayor bien común. ¿Vale? Y ahora, Caro nos va a proponer una reflexión a partir de esta píldora teórica que hemos ido introduciendo. Sí, vamos a tener unos minutitos para poder ahora, ¿cómo quedamos después de esta píldora teórica? ¿Sí? ¿Qué nos pasa con nuestro entendimiento de discernimiento? ¿Cómo se ha movido? ¿Cuál ha sido la luz principal
que estos últimos 30 minutos te han dado, ¿sí? Entonces les vamos a invitar a conectarse con esta experiencia que ha pasado en estos últimos 30 minutos, esta píldora teórica que hemos compartido, y que registren individualmente cuál es la luz principal en una frase. Construyan una frase. ¿Cuál es la luz principal que me ha entregado? Lo que nos compartió Jack, lo que compartió Elías, lo que les compartí yo. ¿Cuál es la luz principal que me está entregando? Buscamos una frase, 5 palabras unidas, 4 palabras, no un tratado, una frase. ¿Cuál es esa luz principal? Vamos tomando nota. Si tengo papel y lápiz, lo escribo. Si no, la tengo en mí, la registro en mi pensamiento. ¿Cuál es esa luz principal? Vale. Si sigo escribiendo, voy cerrando esa última palabra, voy llegando ya al cierre de esa frase. Si la tengo incompleta, no pasa nada, la dejo donde está, acepto eso que emergió y lo dejo ahí. Dejamos el lápiz un momento y nos conectamos ahora con otra pregunta. ¿Cuál es el reto principal que me está trayendo esta conversación? ¿Cuál es el reto principal que identifico, ya sea para mí, para mi comunidad, para la situación? ¿Cuál es el reto principal que reconozco del discernimiento? Lo vuelvo a registrar en una frase, solo una frase, 4 palabras unidas, 5 palabras unidas. Una palabra también puede ser el reto principal. Vale, ¿cómo vamos? ¿Los tenemos? Mm. Vamos cerrando, si aún no estoy escribiendo ese reto principal, lo dejo como quedó y volvemos acá al frente, ya soltamos el lápiz, nos quedamos con esas 2 frases, porque ahora nos vamos a ir a salas. Nuevamente, vamos a ir a aplicar, a poner en activación, activar la inteligencia colectiva, a escuchar a otros. ¿Cuáles son esas frases? Vamos a compartir esas 2 frases, nada más que las 2 frases. Nos vamos a ir a sala, vamos a hacer nuevamente estos ritmos de al llegar a la sala, paso uno, nos conectamos entre los que estamos, hacemos un poquito de silencio en mirarnos, reconocernos, nos saludamos porque va a ser un grupo aleatorio, no van a estar con las mismas personas, o sí, no lo sé, qué va a pasar acá. Entonces nos conectamos, vamos a hacer grupos de 5 y luego cada persona va a contar sus 2 frases. Mi frase de la luz es esta, mi frase del reto es esta otra. Y vuelve al silencio. Le toca a la otra persona, mi frase de la luz, mi frase del silencio, del reto, y volvemos al silencio. Así hasta que todos hablen. Y una vez
que termine la ronda, donde todos hablan, puede haber un momento de ecos y resonancias de ese compartir, ¿vale? En tiempos vamos a tener 15 minutos para ir a esta conversación, a este espacio orante también, de escucharnos y después de conversación, ¿sí? ¿Preparados? Ana Pau, cuando quieras. Ya están abiertos los grupos, si pueden ir sumándose. Lo mismo para el grupo que está Ignacio Mendoza, que aparece tu nombre. Háganlo ahí en grupitos. Bueno, ya los veo que están organizados en grupitos. ¿Pausamos la grabación ahora o la dejamos? Yo creo que Ana. la dejamos para que quede en una sola, después creo que lo puede cortar Edgar de comunicación para que suban en una sola grabación al YouTube. Ah, cuando las pausas no se separa. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío, Caro, ¿cuánto aprendo, por favor? Queríamos ahora retomar, luego de esta conversación en grupos, vernos todos de nuevo acá en el plenario. Y ahora, muy, muy, muy ágil, dos personas, ¿quiénes quieren compartir sobre esta experiencia de compartir los retos? Ahí ya están las dos personas, muchas gracias. Tenemos a Ashley y Rubén. Vamos contigo primero. No sé si lo estoy pronunciando bien. Muy buenos días. Mi nombre es Hashlai. Es Hashlai. Cuéntanos. Bueno, de mi experiencia con mi grupo, me ha parecido muy bonito que hemos llegado a la conclusión de que no solamente hemos redefinido lo que es el discernimiento de forma emocional, aceptándolo como un puente compuesto de tres eslabones, nuestra parte social, individual y la espiritual. La conciencia de que la luz principal es entender que discernir adecuadamente nos puede llevar a construir una paz verdadera. Y un reto principal que es convertir el discernimiento en una disciplina, encontrar el espacio constante y objetivo para ejercerlo. Entonces ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias por tu compartir. Vamos con Rubén. Sí, gracias. Sí, también en mi equipo fue muy, muy rico y coincidente el reconocer la presencia de Dios y darle su lugar como soplo de vida en el discernimiento. No solamente quedarnos con nuestras emociones personales, sino darle cabida a la escucha sagrada de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Y yo compartía, lo hago con el grupo completo, esta resonancia se me hizo muy fuerte el desarmar a los violentos desde dentro, tomando como partida justamente la lectura y lo que implica de fe, de paciencia, de escucha, para esperar que desde dentro exista el cambio en quienes violentan el país, la ciudad, nuestras vidas, como un reto enorme del diálogo y de cada uno en este caminar de paz, buscando un cambio desde dentro en quienes violentan nuestras vidas cotidianas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Bueno, Elías, vamos contigo. Genial, gracias Ashley y Rubén. No se puede efectivamente, Ashley, separar el discernimiento personal, la dimensión espiritual dentro de la dimensión espiritual, fuera la dimensión comunitaria social, ¿sí? Es necesario discernir para una paz sostenible, sí, duradera, que decías, ¿verdad? Y Rubén, efectivamente, sí, discernir es desarmarnos dentro para desarmar fuera.
Sí, efectivamente, ¿no? Miren, ahora como un pequeño resumen, si les parece, 5 condiciones de posibilidad. Sé que hay muchas más, ¿vale? Y Caro también nos habló de otras capacidades y demás, pero sí, sí, esto les puede servir como una mini teoría de discernimiento, ¿verdad? Eh, por si ayudara. Condiciones de posibilidad para que podamos discernir, ¿sí? 5. Hay una general. El discernimiento es orante, es espiritual, ¿sí? Conectarnos con la fuente de vida de cada uno. Si es Jesús, Jesús. Si es Buda, Buda. Si es el humanismo, el humanismo, ¿vale? Que cada uno se conecte con su fuente de belleza, bondad y sentido profundo de vida, ¿vale? Y ahora, eso implica una apuesta, arriesgar. La fe es una apuesta y es creer, en el caso de una aproximación cristiana, ¿verdad? Y si no, ponéis donde pone Dios, pone fuente de vida, creer que Dios, que la fuente de vida se nos comunica y comunica su luz, su voluntad, y que el ser humano en la relación con la fuente de vida podemos conocer la voluntad de la fuente de vida y distinguir su voluntad de lo que no es su voluntad. En esa relación personal con la fuente de vida o con Jesús al servicio de un propósito que es la construcción del reino o un mundo más humano, un mundo menos violento, un mundo más pacífico, ¿sí? El reino de paz, justicia y amor, diría Jesús, ¿no? Vale. Por lo tanto, lo primero, discernir como clave de la construcción de paz o la reconciliación discernida, la sanación de la comunión rota por la violencia implica una apuesta de fe. ¿En qué creo? ¿En qué creo? Tengo que conectarme a la fuente de mi fe y aportarla en el discernimiento. Punto. Condición número 1. Condición número 2. Evidentemente, tengo que hacer un análisis de realidad, de contexto, conocer cuáles son los datos. ¿Qué está ocurriendo en el contexto social, político, económico, en la ciudad, en el barrio? ¿Qué está ocurriendo en la realidad? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La geopolítica, eh, la movilidad humana, la ecología. ¿Qué está ocurriendo? La pobreza. ¿Qué está ocurriendo? Y tener datos, datos de realidad. Y en las ciencias sociales ayudan. El discernimiento no es una evasión espiritualista, no, es muy realista. Conoce y se enraiza en los datos de realidad. ¿eh? Y es un contexto que es cambiante, porque las personas son distintas, cambiantes, los tiempos son distintos, los lugares son distintos y por lo tanto el discernimiento es contextual. Capta, analiza la realidad e incorpora los datos, la información para discernir qué es lo mejor entre dos opciones. Implica elegir la opción mejor. Y por lo tanto el discernimiento implica la libertad de cada uno de nosotros. El discernimiento pone en juego mi libertad. No me quita la libertad, todo lo contrario, me hace libre. Lo que nos hace realmente libres es discernir espiritualmente. Cuando sin discernir tomamos decisiones, es que somos esclavos a esas decisiones, porque no las estamos eligiendo con libertad, porque el discernimiento nos hace libres. ¿Sí? ¿Va bien? Tercera condición de posibilidad. Cuarta, el discernimiento no solamente implica fe, no solamente implica conocer la realidad, no solamente implica elección, poner en juego mi libertad, sino que implica actuar, poner en práctica lo que entiendo que es la voluntad de Dios, lo que entiendo después de discernir personal, comunitariamente, lo que creo que es lo mejor, el servicio al mayor bien común. Y actuar
cooperando con la gracia. No es que yo lo hago, sino cuando yo discierno, incorporo a la fuente de vida que me va orientando y que por lo tanto colaboro con la fuente de vida al poner en práctica. No lo hago yo solo como salvador del mundo, no, 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 no. Hay alguien, una luz, una fuente de vida que me precede y yo colaboro con esa fuente de vida. Yo actúo colaborando con, cooperando con la gracia de Dios, ¿sí? Y quinta es confirmar. Confirmar que ese actuar da buenos frutos. Por los frutos conoceréis si viene de Dios o no, ¿no? Entonces los frutos se dan en el tiempo. Actúo, 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 actúo. Eso que he elegido porque lo he discernido y veo si los frutos, los resultados de mi actuar, evalúo para ver si hay un mayor incremento de justicia, de paz, de amor, de consolación, de alegría, de comunión. Fruto importantísimo del discernimiento espiritual individual y común, social, es la comunión, la sanación de las heridas y rupturas violentas de la sociedad o de la comunidad. Muy bien. 5 elementos, condiciones de posibilidad del discernimiento en un pequeño proceso. Y ahora, 3 retos. A ver si estos 3 retos ustedes los han de algún modo experimentado. No tenemos tiempo para discernir. ¿Por qué? Porque estamos actuando continuamente, no hay tiempo para discernir. Nunca tenemos tiempo para discernir tranquilo, porque el discernimiento implica un tiempo de calidad. Hay que bajarle el ritmo al reloj. Hay que dar un paso atrás y hay que dejar un poco los teléfonos aparte, hay que dejar el reloj aparte. Implica bajarnos del activismo, del dar respuesta, 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 como si fuéramos ratitas continuamente dando respuestas reactivas a los estímulos del contexto. Por lo tanto, necesitamos quitarnos de ese ritmo reactivo del día a día, dar un paso atrás y colocarnos en otro espacio y otro tiempo. Cambiar el reloj digital por el reloj de arena. Otro reto, la libertad interior. Si muchas veces estamos predeterminados ya a elegir, no hay libertad para discernir. El discernimiento implica tener yo libertad de interior, mi ego que no esté atrapado o atrapando cosas y por lo tanto atrapado en cosas. Pero si ya lo tengo decidido y voy a discernir, no, si mi cuerpo, mis emociones, todo, mi cabeza ya ha elegido, ¿para qué me meto a discernir? Si no tengo libertad interior para elegir, si realmente no me desapego. El ego lo tengo apegado. ¿eh? Y muchas veces las heridas que tenemos, tanto a nivel personal, familiar, o de trabajo, en el equipo, en la organización, las heridas nos impiden, como no están suficientemente sanadas, nos hacen reactivos y nos quitan la libertad interior para elegir. ¿Sí? Entonces, libertad interior es otro de los grandes retos, sanar suficientemente las heridas, porque las heridas me hacen ser reactivo y no me dan libertad realmente para ver claro por dónde puede ir la elección mejor. Y después otro reto que también encontramos, cuando hablamos de estos retos, estoy hablando de mi propia vida, ¿eh? No es que me lo estoy inventando, no, son retos que nos solemos encontrar. Es crear el hábito, no solo del discernimiento personal, sino comunitario, organizacional, ¿eh? Para ir metiendo las herramientas día a día del examen espiritual, la conversación espiritual, el discernimiento personal y en común para la elección. Es decir, crear un hábito. Y no solamente personal, sino comunitario, organizacional, participativo, eso es complicado. Y necesitamos formarnos y entrenar, entrenar, entrenar herramientas prácticas para que pase a ser hábito. Porque si el discernimiento no pasa a ser hábito de mi vida, no pasa a ser cultura.
propia y cultura organizacional, eclesial, de mi parroquia, social. Solamente cuando pasamos al hábito, porque ya nos aplicamos las herramientas de forma natural, es cuando entonces se ha dado un cambio de mentalidad, un cambio de cultura y de estilo eclesial y estilo organizacional que llamamos sinodalidad. Y estilo social, porque la polarización que vivimos en la sociedad es tremenda. Y no hay forma de instalar el hábito del discernimiento para transformar esa polarización en una polaridad, en una tensión sana que permita danzar la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad, que es la comunión. Estamos gritando en todos los ámbitos de la sociedad, necesitados de sanar la comunión, de tanta polarización, de tanto conflicto. La propuesta de la Iglesia y la propuesta, yo diría, del sínodo social más allá de la Iglesia, es capacitarnos todos en el discernimiento personal y comunitario para desarmarnos dentro y poder desarmar fuera. Pues por ahí era lo que hoy os queríamos compartir, pero creo que habrá más, ¿verdad? Estamos aprendiendo entre todos a hacer esto que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Jesús, ¿tú qué harías ahí? Fuente de vida, ¿tú qué harías ahí? Esto no es un hábito fácil, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos llegando más bien como hacia el final. Eso no quiere decir que vayamos a finalizar aquí. Habrá más, ¿verdad? Más. Ana Pau, creo que tú tienes ahora una invitación. Sí, muchas gracias. Gracias, Elías, gracias, equipo, por esta mañana llena de comunión, justamente llena de comunión. Primero voy a decir lo práctico y que es buena noticia, siempre me gusta que me dejen las buenas noticias, es que les vamos a invitar a volvernos a encontrar, porque pues no aprendemos a discernir en 2 horas. Vamos a programar de una vez un segundo encuentro para el 28, sábado 28 de febrero, misma hora. Les mando el link, les estaremos invitando, haremos la invitación ahora para hablar de los pasos específicos del discernimiento y de empezarlo a poner en práctica, ¿no? En casos en nuestras comunidades de todo tipo, familiares, vecinales, eclesiales. Vamos a empezar a ver cómo se ve esto del discernimiento. Entonces, bueno, eso es lo bueno, es que nos vamos a despedir momentáneamente. Y a manera de cierre, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera que nos regaláramos un minuto de silencio. Y en ese silencio, quien se sienta cómoda, cómodo, puede cerrar los ojos. Y en esta pausa, reconocer que solo estamos en este momento y en este lugar. Y en presencia de nuestra fuente de vida, observo cómo me voy de este encuentro. En una palabra, un sentimiento que emerja. ¿Cómo me voy? Y este sentimiento, ¿a qué me invita? En una palabra también, un verbo.
observo un sentimiento y un verbo. Y quienes quieran compartirlo en el chat, después vamos a hacer una nube de palabras con eso que pongan en el chat. 2 palabras, un sentimiento, cómo me voy, y un verbo, a qué me invitan. Y mientras ponen eso, yo quiero nada más recoger algunas de las cosas que se dijeron hoy. Dijo Mercedes en su intervención que la escucha engrandece y genera el don de la alegría. Y yo creo que esa alegría es capaz de invadirnos solo desde ese juntos del que hablaba Jack, desde ese nosotros en donde cabe la esperanza. Y así que llenos de ese gozo y de esa esperanza nos encontremos en Guadalajara para pausar, para escucharnos y abrir espacio a que algo surja, a que algo nazca. Y que seamos, como nos dijeron Caro y Elías, que seamos capaces en esos encuentros con el otro de reconocer la bondad y la belleza que hay en cada encuentro, en cada mirada, cada vez que tenemos la oportunidad de estar frente al otro. Y que cuando estemos frente al otro, lo hagamos con esa apertura que da la certeza de que estamos pisando en cada corazón tierra sagrada. Y yo me voy llena de esperanza de este encuentro previo a nuestro gran encuentro de Guadalajara, convencida de que haremos el espacio y la escucha suficiente para que nazca algo nuevo. Y retomando lo que varios dijeron, con la certeza de que no habrá paz sin discernimiento, tanto individual como comunitario, y que nos falta mucho para aprender, pero estamos en el camino. Gracias. No sé si alguien del equipo quiere decir algo más. Hombre, yo creo que el que está llamado a decir algo más es Javi, que ayer fue su cumpleaños, para que los feliciten, que los felicite todo el Diálogo Nacional de Paz, por favor, Javi. ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contento de poder compartir la vida con todos vosotros y celebrarla. Eh, sí, muchas gracias. Muy Feliz bien. cumpleaños, Javi. Nos vemos pronto porque Javi viene a Guadalajara a ser festejado como Dios manda. Ahí. Esa es la única razón por la que vaya, ¿eh? Para que le montéis la fiesta. Elías, que no dijeras, vaya. Hoy, Muchas qué alegría. gracias. Gracias, Nos gracias. encontramos pronto. Gracias Gracias, inmensas. Cacao. Nos vemos en Guadalajara. Gracias. Besito. Los Gracias. esperamos con cariño en Guadalajara. Sí, Allá acá vamos, Gracias. Dolis, allá vamos. Bienvenidos a acá les Guadalajara. esperamos. Está el Muchas mariachi gracias, en San muchas Carlos. gracias. Acá les Bye. esperamos. Bonito fin de semana. Un abrazo. Bye. Felicidades, Abrazos. Javi. Hola, Rocío, Ay, Rocío, Manuel. Manuel. Ay, ¿cómo Hasta están? luego. Ay, hasta luego, qué gusto. Hasta luego, Nos vemos Rocío. pronto. Se había Hasta visto. que estés muy bien. Nos vemos. Javi, tendremos que traer un Qué buen mariachi para fondo, cantarte las Mauricio. mañanitas, Javi. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Con mariachi, con mariachi. Sí, con mariachi. Hay que conseguir. Vamos a la tierra del mariachi, del Claro. tequila. Y del tequila, y del tequila. Me gusta Del también tequila, eso. Me gusta claro. también eso. Mariachi y tequila Abrazo. para Javi. Exacto. Que estés muy bien. Acá les esperamos. Acá les esperamos.